Muy bien. Bueno, hermanos, vamos a empezar nuestra primera sesión de preguntas y respuestas. Y tenemos el día de hoy y mañana hora también, si Dios quiere. Vamos a aprovechar aquí a nuestros hermanos y vamos a empezar con el hermano Alex. El hermano Alex tiene 43 años, 42 años pastoreando la misma iglesia. Y vamos a pedirle si nos pudiera dar un consejo para permanecer a largo plazo en el mismo lugar por tanto tiempo. Empezamos con usted, querido hermano. La pregunta, ¿cómo permanecer en una iglesia por tanto tiempo? Primeramente, hay que tener un compromiso a la obra, a la iglesia, de dedicarse a largo plazo, tener planes a largo plazo, de dedicarse a la obra, de no tener planes de ir a otro lugar, etcétera, o usar la iglesia como una manera de alcanzar una obra más grande, sino permanecer, tener una mente fija, ministrar. Segundo es de poner en la práctica de levantar obreros, instruir a los hermanos que ellos hagan la obra. Cuando uno comienza la obra, uno hace todo, pero no puede aguantar si uno está haciendo toda la obra. Es importante discipular, poner a los hermanos a trabajar, y eso entonces trata que uno pueda entonces permanecer en la obra sin cansarse, sin pasar fracaso. La otra que es de suma importante es de que su esposa esté a su lado. El pastor no puede permanecer si no tiene un cónyuge, una persona a su lado como su esposa que está ahí a su lado. Dicen que un pastor que tiene éxito es porque tiene una esposa a su lado que realmente es la cual le ayuda, y es de suma importancia. Y más dedicarse a la predicación de la palabra y tener eso de predicar la palabra. Nos hemos dedicado en los 42 años a la exposición de la palabra y hemos exponido casi todos los libros de la Biblia, con excepción de quizás unos 5, los Salmos, Job, Ezequiel y parte de Jeremías, pero los demás hemos exponido en 42 años. Quizás esto nos ayuda para tener una visión de permanecer en la obra hasta que Dios nos lleve. Gracias, hermano. Entonces, ha predicado toda la Biblia a lo largo de estos 42 años, excepto por unos 4 o 5 libros. Ha predicado toda la Biblia, excepto por 4 o 5 libros a lo largo de sus 42 años. Todos, muy bien. Gracias a Dios. Gracias, hermano. Siguiendo con ese tema, pensando en nuestro querido hermano Miguel Núñez, si pudieras, Miguel, contarnos un poco de hace cuánto y cómo es que el Señor te llevó a plantar la Iglesia Bautista Internacional y cómo fuiste manejando el crecimiento de la iglesia, prácticamente ilustrando lo que acaba de decir el hermano. Bueno, gracias Luis, y gracias de nuevo a la Facultad del Seminario por tenernos aquí. Brevemente, creo que ya todos conocen, porque se ha dicho, soy médico, especialista en medicina interna e infectología. Estuvimos mi esposa y yo, que también es médico, 15 años en Estados Unidos. Y durante la mayor parte de ese tiempo nos involucramos mucho en el ministerio, siendo médicos y siendo incluso maestro de medicina en uno de los hospitales donde consultaba, pero estaba muy involucrado en el ministerio. Y en la medida que los años pasaron, pues mi deseo por compartir la palabra, por estudiar la palabra, por escudriñarla, fue aumentando cada vez más, hasta que después de 10 años allá, yo quería irme al ministerio y quedarme en Estados Unidos. Mi esposa, que es norteamericana, no quería. Consulté con
con el Señor en oración y le pedí que confirmara o negara tal llamado en ese momento a través de mi esposa, porque entendía que no iba a llamar a mi esposa en una dirección y a mí en otra. Y entonces al día siguiente hablé con ella y ella estaba completamente en desacuerdo y ni siquiera peleamos ni razonamos al respecto. Yo entendí que eso era lo que le había pedido al Señor y que Él me había hablado. Y bueno, esa misma noche volví a orar. Le dije: Señor, si alguna vez me llama, me gustaría que lo hiciera a través de mi esposa. Yo no voy a volver a hablar de esto más, de manera que si ella se aproxima a mí en alguna ocasión, yo sabría directamente que eres tú quien está causando tal cambio. Y pasaron 2 años durante los cuales no hablamos nada de eso. Y al cabo de 2 años, un día saliendo de la iglesia, de un servicio muy rutinario, por así decirlo, yo estaba leyendo en casa algo que el pastor de jóvenes me había entregado en español para enviar a mi familia. Mi esposa pasó por el lado, me preguntó qué es eso, yo le dije y me dice: quizás tú debes chequear eso. Y como esto no se trataba de nada en particular, yo le dije: ¿chequear qué? Y ella me dice: irnos al ministerio. Y entonces yo le dije: bueno, tú tienes que hacer tu decisión primero. Y ella me dice: no, ya yo la hice. Y bueno, hay un problema ahora, y es que en estos últimos 2 años, habían pasado 2 años, fuimos a Santo Domingo 4 veces en misiones médicas. Yo tuve la oportunidad de predicar la palabra y demás. Y el Señor me abrió los ojos a un sector enorme de la población, de gente que está estudiando o se ha graduado y que no se está alcanzando. Y si yo voy a hacer ministerio ahora, eso es lo que yo quisiera hacer, regresar a Santo Domingo. De manera que tomó 2 años para cambiar el corazón de mi esposa y el mío, el de ella en la dirección del ministerio y el mío en la dirección de Santo Domingo, República Dominicana, donde yo no pensaba que iba a volver. Y ahí llegamos en el 97, la historia es larga, pero en enero del 98, bueno, en agosto del 97 comenzamos un estudio bíblico en nuestra casa. En enero del 98 plantamos la iglesia con un grupo como de 50 personas y Dios ha dado la bendición. Hoy en día se reúnen unas 2.500 personas en 2 servicios que hacemos los domingos. Tenemos un instituto de entrenamiento, tenemos un ministerio que se llama Integridad y Sabiduría, que produce conferencias y libros y seminarios y videos y ese tipo de cosas. Eso es como una historia bien resumida de 19 años de cosas que han transcurrido. Gracias, Miguel. Gracias a Dios. Algo que caracteriza a estos hermanos queridos, aunque muchos de ustedes ya lo saben, es su amor por la iglesia. No solo aman la palabra, pero su amor al Señor se refleja en su amor por la palabra y en someterse a ella y en servir a la iglesia en la que están. Y esto también lo vemos en el caso de nuestro querido Henry. Tú, Henry, sabemos que pues el Señor te ha usado como misionero, pastor en los últimos 20 años ahí en el Ministerio Hispano de Grace. Has tenido interacción con muchos misioneros a lo largo de los años. ¿Podrías tú darnos una opinión en cuanto a lo largo de tu trayectoria ministerial? ¿Qué es lo que has visto como los errores más comunes que podemos evitar como pastores o misioneros? Dejaste la más difícil para mí ahora. Yo creo que una de las cosas que trato de inculcar, especialmente a misioneros o estudiantes que vienen al seminario jóvenes, es el hecho de que antes de ser líder, un individuo tiene que aprender a ser seguidor y servidor. Y no pretender que porque uno está estudiando en el seminario, que inmediatamente uno va a ir a un lugar y va a comenzar a hacer y deshacer o pensar que va a transformar todo en corto tiempo. No ser tan quijotista al respecto, no sé si ese es el término. Cargando molinos, cada uno de nosotros necesitamos un Sancho Panza que nos baje un poquito el copete. Y creo que una de las cosas que he visto en términos de tal vez, no fracaso, pero problemas, es jóvenes que van con una ilusión tremenda de servir o ser pastores, pero no han aprendido a ser buenos seguidores primero. No se han hecho de, como mencionó aquí Alex, de discípulos, de hermanos que estén junto con él en el ministerio. No han creado esa plataforma y por lo tanto se convierten en
mil usos, y un individuo que en la iglesia va a hacer todo, va a hacer todo tipo de servicio y oportunidad y actividad, ahí está el pastor. Eso no es la función del pastor. La función del pastor es dedicarse por sobre todas las cosas al trazo cuidadoso de la palabra de Dios, y por supuesto tener junto con otros individuos que se encarguen, siguiendo el patrón de Hechos 6, que se encarguen de llevar a cabo tareas que son obviamente necesarias en la iglesia, pero que muchos otros pueden llevar a cabo, y no necesariamente el pastor, que fue llamado a predicar y trazar la palabra por sobre todas las cosas. Así que no sé si pudiera mencionar un caso catastrófico de que he observado yo, no puedo mencionar uno. Nada que ver, está por demás decir que uno tiene que cuidarse en su vida moral, en su relación personal con el Señor, y caminar piadosamente y ser un ejemplo a la iglesia de piedad, porque si uno falla en el contexto del matrimonio, en el contexto de la familia, si se desmorona esa plataforma que es el testimonio principal y aval principal de un pastor, si ahí estamos mal, ya el testimonio nuestro en la congregación se pierde. Tristemente hoy en día muchos en la iglesia, muchos llamados pastores han fracasado en el área moral, y sin embargo continúan en el pastorado, y nadie les ha llamado la atención y no han seguido los requisitos que claramente la Biblia nos establece en 1 Timoteo 3, Tito 1, en cuanto a quién debe realmente ser pastor. Los requisitos están ahí para ser obedecidos y cumplidos. Y cuando eso se tiene en mente con mucho cuidado, yo creo que el Señor responde en bendecir a ese individuo y a esa congregación, porque simplemente están siendo obedientes a lo que Él ya ha enseñado en su propia palabra. Así que bueno, eso en términos muy generales. Si buscabas algo jugoso de un fracaso particular, no lo tengo. No. Perfecto. Algunos, pensando en nuestro querido hermano Carballosa, vemos que toda la productividad que Dios le ha dado a través de libros, viaja mucho, y alguno a lo mejor podrá pensar, bueno, ¿y el hermano Carballosa qué hace con su iglesia local? Sabemos, los que conocemos un poquito al hermano, que ama la iglesia local, y nos gustaría, hermano, que nos hablar un poco de el papel que Dios le ha dado a usted en su iglesia local y cómo se relaciona con su ministerio de conferencias y libros. Gracias. Bueno, la iglesia local a la que pertenezco tiene un consejo de ancianos al que yo estoy sometido. Cuando salgo, ellos aprueban mis salidas, y yo no salgo sin antes consultar con ellos y estar seguro de que tengo el beneplácito y la bendición de mis ancianos, que son mis pastores. Cuando estoy allí tengo responsabilidades. Tengo que enseñar las Escrituras. Hay una reunión los miércoles que es de estudio bíblico, y estoy a cargo de eso. Luego hay una escuela dominical, enseño la clase de la escuela dominical, y los domingos en la noche hay un culto de predicación del Evangelio, del cual también soy responsable. De manera que, para resumir, cuando salgo es con la aprobación, el beneplácito, el permiso de mis ancianos. Y cuando estoy allí, estoy a las órdenes de ellos para servir a Dios, ayudar a los ancianos y ministrar a la iglesia. Esa es mi responsabilidad. Gracias, querido hermano. Pasando a otro tema más personal, algunos podrían verlos y por el ministerio que Dios les ha encomendado pensar que caminan sobre agua, y queremos disipar cualquier duda. Y entrando en un área más personal, ¿podrían comentarnos cada uno de ustedes las circunstancias de su conversión y llamado al ministerio? Aunque aquí ya han mencionado en sus sermones. Si quieres comenzar tú, Miguel. Bueno, de nuevo,
la manera, una cápsula de lo que la historia es. En el año 82, mayo del 82, mi esposa y yo nos mudamos a Estados Unidos a hacer especialidades. Febrero del 83, un hermano piloto tuvo un accidente de avión en North Adams, Massachusetts, y se mató. Tenía 42 años, era el único que estaba verdaderamente inmerso en una iglesia protestante evangélica, y pudiéramos decir quizás el único que verdaderamente tenía seguridad de su salvación en ese momento. Yo estaba en Santo Domingo de vacaciones. La pérdida de mi hermano, a quien había despedido 48 horas antes, y con el adiós y nos vemos un par de días, y más nunca lo volví a ver, causó una conmoción emocional. Y al regresar de mis vacaciones a Estados Unidos decidí comenzar a leer la Biblia otra vez, lo cual yo hice intermitentemente a lo largo de mi carrera de medicina, pero no estaba en ninguna iglesia. Y comencé a estudiar la historia del cristianismo y comencé a ir a la librería de una iglesia que me habían recomendado, a comprar libros y a leer. Y la idea era tener una buena idea de dónde surgieron todos estos grupos y denominaciones antes de dar un brinco a una, porque no quería entrar en algo como lo que fue la Iglesia Católica otra vez, donde realmente no encontré la verdad. Y un día le pregunté a la persona que estaba en la librería que cuál era su denominación. Ella me dijo, somos non-denominational. Era una iglesia bíblica. Yo no sabía lo que implicaba en ese momento el ser no denominacional, pero como yo no estaba en ninguna, yo pensé, ese soy yo, esta es la iglesia para mí, y fui al domingo siguiente. Pero en realidad era una iglesia bíblica muy sólida, y ahí comenzamos a crecer mi esposa y yo. Era una iglesia que tenía muchos graduados de seminarios, y por la gracia de Dios ahí pudimos crecer. Mi primer profesor de escuela dominical estaba terminando su PhD en estudios hebreos, y entonces ahí comenzamos a ser inspirados para estudiar y escudriñar la palabra. ¿En qué momento de ese periodo mi fe, yo lo digo de una de estas dos maneras, o reverdece o yo realmente nací de nuevo? No estoy seguro, pero yo diría que alrededor del año 1983, como fruto de esa búsqueda, yo comencé a buscar del Señor y me encontré dentro del reino, y cuando vine a mirar para atrás ya era uno de sus hijos. Esa es como la versión corta. La razón por la que dije que no estoy seguro de la fecha es porque cuando yo conocí a mi esposa era casi atea, y yo oré por su conversión por todo un año, y a veces me pregunto cuál es la probabilidad de que un inconverso esté orando por la conversión de esa futura esposa. Es un poco extraño, pero yo estuve en un colegio evangélico del 3er al 8º grado, donde había capilla todas las semanas, había predicación del evangelio. Si Dios hizo algo ahí que estaba durmiendo, y eso explicaría mi oración por mi esposa, por su conversión, no lo sé. Pero el 83 es como el año puntual donde mi fe o despierta por primera vez, o Dios la hace reverdecer. Gracias. Bueno, lo que me ocurrió a mí es nada espectacular. Procedo de una familia católica, apostólica y romana. Muy piadosos, siempre se nos inculcaba respetar las cosas de Dios. Semana Santa era muy santa, mucho silencio. Pero quedé huérfano de 11 meses. Mi padre murió de una... Qué lástima que el doctor no vivía en ese tiempo, porque mi padre murió de una fiebre tifoidea que no había en aquellos tiempos los medicamentos que hay ahora para curarla. Murió a los 28 años, yo quedé de 11 meses. Y desde pequeño tuve una inquietud por saber cómo relacionarme con Dios. Y siendo un adolescente, no me acuerdo ahora año ni nada de eso, sé que siendo un adolescente, un pastor bautista me habló de Cristo, o le habló a toda la familia de Cristo. Y es interesante, hablando de la soberanía de Dios, el pastor usó un versículo de la Biblia fuera de su contexto. Isaías 61, levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti.
y fue precisamente con ese versículo que este misionero explicó el Evangelio, y de alguna manera el Señor vino a mi vida y yo no me enteré hasta un tiempo después, que sabía que algo había ocurrido en mí, pero no sabía que me volví a encontrar con el misionero y le expliqué: mire, usted estuvo aquí en tal tiempo, dijo esto y esto y esto, y algo me pasó y yo no sé qué. Entonces él me explicó lo que es el nuevo nacimiento y pude entender lo que es el nuevo nacimiento. Poco después fue cuando viajé a Estados Unidos, todavía era un adolescente, y allí comencé a estudiar la Biblia con algunas personas, y poco a poco, paulatinamente, sin que ocurriese nada espectacular, no vi nada escrito en el cielo que dijese pasa Macedonia y ayúdanos, ni ningún versículo bíblico, pero poco a poco el Señor me fue guiando hasta el día de hoy. Y así es. Gracias, hermano. Como ayer les platiqué un poquito de mi conversión, criado en una familia católico-romana y una ciudad de Calexico que era 98% católico, de Hueso Colorado. En los 16, una inquietud, cuando tenía 16 años, una inquietud, quería encontrar a Dios. No estaba contento con la iglesia católica, el cura era un borracho, no había la predicación tocante la salvación, y quería yo conocer a Dios. Comencé un proceso de buscar, estudiaba con los romanos, con los mormones los jueves, los sábados con los adventistas, los domingos por la mañana con los evangélicos, por la tarde con los pentecostales, le metía todo, y el Señor al fin me reveló el evangelio en la iglesia evangélica y conocí a Cristo. Ya a los 17 vine con la decisión: si esta es la verdad, alguien la tiene que, mi pueblo tiene que conocer la verdad. Si la Biblia tiene la verdad, entonces mi pueblo tiene que conocer la verdad. A los 18 hice la decisión de entregarme, de voluntario, a predicar la palabra. No conocía yo del llamado, ni del ministerio, ni la de preparación, etcétera. Nomás lo lógico: y esta es la verdad, mi pueblo está perdido, alguien tiene que decirle. Me di de voluntario. Le pregunté a mi pastor dónde iba a ir a estudiar, y bueno, por su soberanía me puse en una escuela evangélica, Bayola, donde en aquellos tiempos era escuela que predicaba la palabra, enseñaba. Me di a preparar. Mi sueño era de regresar a Calexico para ser pastor allí y ganar a mi pueblo para Cristo. Y con eso se amplió también mi visión de quizás ir a México a predicar la palabra. Pero a terminar los estudios allí en Bayola, estaba joven, tenía 26 años de edad, y no estaba yo preparado para ir a plantar iglesias o ir de misionero. Y se abrió una iglesita allí en Los Ángeles, donde estoy yo ahora, First Fundamental, y reconocí que no era necesario ir a México, porque México había venido a Los Ángeles y ahí estaban. Entonces me dediqué a predicar el evangelio allí en Calexico, en Los Ángeles, y ahí estamos hasta la fecha predicando el evangelio. Es decir, ya después de quizás 8 años, comprendí que Dios llama al ministerio, pero no es malo entregarse de voluntario también para predicar la palabra. Y así es, nos hemos entonces dedicado al evangelio de esos días. Bueno, yo vengo de un trasfondo muy distinto al de los hermanos. No me crié como católico romano, sino que me crié como evangélico. Mis padres vinieron de Europa y se criaron en Argentina. Mi padre fue pastor bautista, voy a resumir, y plantó varias iglesias bautistas a través del país, en Antofagasta, Chile. Y
Yo crecí en ese hogar donde se enseñaba la palabra, se demostraba por medio de sus testimonios, mis papás. Pero cuando llegué a la edad de más o menos unos 15 años, fue durante lo que se llama la crisis cubana, o sea, la Cuban Crisis, donde, si ustedes recuerdan la historia, Rusia soviética había mandado barcos a Cuba y yo entendía que si se armaba la de San Quintín, como resultado de eso todos caíamos. Aunque yo estaba en Argentina, comencé a tener miedo, porque sabía que aunque yo era hijo de pastor y había escuchado el Evangelio todos estos años, no conocía al Señor, no conocía. Y si yo moría en ese momento, no sabía que no iba a estar con el Señor. Da la casualidad que en esos años, en 1963 por ahí, vino a predicar un hermano a nuestra iglesia donde mi padre era pastor. Él fue un amigo de años atrás en el seminario. Su nombre era Jorge Orlenko, quien fue un pastor bautista ucraniano en Argentina. Él conoció el Evangelio en Europa y nos contaba uno de los días que él vino a predicar ahí en una conferencia. Estábamos sentados en la mesa. Cuento esto porque eso realmente me impactó y me llevó a buscar al Señor. El Señor me estaba buscando a mí, no es que yo tanto que lo busqué a Él. Pero recuerdo que Orlenko dijo: yo era ateo, criado en la Unión Soviética, terminó la guerra y estaba tan desencantado con la vida que fui a Italia, y en Italia un cristiano me habló del Evangelio, justo la noche cuando yo había decidido quitarme la vida. Y recuerdo que cuando yo tomé la pistola, dijo Jorge Orlenko, y la puse sobre mi sien para disparar, pensé otra vez, bueno, si es cierto lo que este hombre me dijo acerca de Dios, acerca de Cristo. Simplemente él dejó la pistola por un momento sobre la mesa y dijo: Señor, si tú estás ahí, si es cierto lo que escuché, yo quiero conocerte. Para hacer la historia corta, él se entregó al Señor esa misma noche, en ese momento que él nos describe, y eso me impactó tanto porque yo tenía peso de que mi alma no estaba segura, de que yo no conocía a Dios. Fui a la iglesia esa noche donde predicó Orlenko. No me acuerdo una palabra de lo que dijo en el sermón, pero terminando el sermón, cenamos en casa, me fui a mi cuarto y simplemente dije al Señor: Señor, yo no te conozco, pero así como lo hiciste con Jorge Orlenko, yo te pido que si estás ahí, yo conozco de ti, pero no te conozco a ti. Ese es el problema. Señor, sálvame. Y ahí el Señor me salvó en 1963. Así que esa fue mi historia, pero yo tenía ya un cultivo de conocimiento bíblico a través de los años por haber sido criado en este ambiente. Iba a la iglesia y era como muchos hijos de pastor, que yo me creía buen chico, y la gente pensaba que yo era bueno, pero yo era una muy buena mandarina, porque por afuera era bueno, pero por adentro yo sabía que estaba tan podrido como el resto de los pecadores. Así que esa tensión de saber lo que es la verdad a través de otros hermanos, pero no tenerla en mi corazón, es lo que me motivó a mí a buscarle a Él. Bueno, ese es 1963. Corran hacia adelante. Mis padres se trasladan a Estados Unidos, donde mi padre estableció otra iglesia en la ciudad de Long Beach, California, primera iglesia bautista de Long Beach, y ministerio hispano. No sé si tú conoces la iglesia esta. Para hacerles la historia corta, el Señor usó un misionero que había sido misionero en Argentina para hablar conmigo en cuanto a mi futuro, si yo estaba dispuesto a seguir al Señor y predicar el Evangelio y ser un ministro para Él. No sé, Él me habló así, en esos términos. Y yo le dije: por supuesto, yo quiero hacer eso. Y este hermano dice: te voy a recomendar esta institución, Biola College, en esos días. Y justamente terminé en Biola, preparándome en Biblia, para conocer más la palabra del Señor. Posteriormente Talbot, donde nuestro hermano
Alex fue y continúa siendo, no en Talbot, fue profesor de Biblia y griego, justamente donde conocí a mi hermano Alex en Talbot, cuando él me enseñó a mí griego. Y bueno, después de varios años de preparación, el Señor nos llevó a mí, a Bárbara, que ya nos habíamos casado. No tengo tiempo de contarles toda la historia, tal vez hay una otra pregunta, pero mi esposa es la mejor influencia que he tenido en mi vida en cuanto a mantenerme fiel al Señor. Así que el Señor nos concedió el privilegio de estar juntos. Nos conocimos en un viaje misionero. Ella venía de Dallas, de una institución que ahora no existe, Dallas Bible College, y yo vine de Biola y nos conocimos ahí, y el Señor comenzó a guiarnos ambos en el camino de servirle ahí a Él como misioneros, primero un corto año en Costa Rica, luego en México, en la ciudad de Puebla, y posteriormente en Querétaro. Así que conozco y quiero mucho a esta nación, porque mis primeros años de servicio en el ministerio fueron dedicados justamente aquí en México. Bueno, la historia es mucho más larga, pero creo que algunos de ustedes ya están cabeceando, así que es suficiente hasta aquí, ¿no? Gracias, Seguimos. Si quieres seguir adelante. Pero acabas de tocar a tu esposa y aquí ya se pone más jugosito el asunto para las hermanas, porque la siguiente pregunta es: si nos pueden platicar cómo conocieron a sus esposas y supieron que esa era la mujer con la que debían casarse. Miguel. Bueno, mi esposa fue mi estudiante en la Escuela de Medicina en Santo Domingo. Ella había hecho educación física en college en Estados Unidos y luego se fue a trabajar por un tiempo, y no pensó que con ese currículum y dadas las dificultades de entrar a la Escuela de Medicina en Estados Unidos ya lo iba a poder hacer. Se enteró de una universidad en Santo Domingo que tenía un programa afiliado en Estados Unidos, y entonces se mudó a Santo Domingo a estudiar para terminar su último año aquí en Estados Unidos, como ocurrió. Y entonces ella fue mi estudiante en la materia de embriología. Cuando yo terminé la universidad me contrató el mismo mes que terminé con ellos, y entonces ahí la conocí, pero no comenzamos el noviazgo hasta como 6 meses después que la universidad tenía la ceremonia de graduación. Yo terminé en marzo del año 1980, pero la ceremonia no era hasta octubre. Entonces, el día de la ceremonia, yo invité a ella y a 2 estudiantes más, 2 de mis estudiantes, a la ceremonia de graduación. Y esa fue como nuestra primera salida. De nuevo, la historia es más larga que eso. Tuvimos un año conociéndonos y al año nos casamos en Santo Domingo. Vivimos otros 5 meses allá y luego nos trasladamos a Estados Unidos desde el año 1982 al 97. Esa es la historia resumida. Oye, ¿cómo supiste que debías casarte con él? Danos más detalles. La verdad que no oí una voz audible de Dios, obviamente, pero yo tenía una certidumbre en mi interior. Lo que voy a decir va a sonar un poquito extraño, pero era mayor que la atracción física que yo tenía en ese momento. Pero yo sabía que esa era la elección de Dios para mí. Así lo entendí. Y bueno, ya hace 35 y tantos años de eso, el tiempo lo ha confirmado. Gracias, Miguel. Muy bien, pues yo era un estudiante en el seminario en Dallas, viviendo todavía en la dispensación de la inocencia. Y como conocía el idioma castellano, etcétera, y de cultura castellana, me fui a trabajar a una iglesita metodista y allí me encontré con María. Me costó trabajo enseñarle que la salvación no se pierde. Eso fue lo más difícil. Ella procedía de un trasfondo totalmente metodista, donde asustan a la gente que pierdes la salvación.
Bueno, así comenzamos y no sé qué tiempo duramos así, pero hice lo que no le recomiendo a nadie que haga, a ningún hombre, a ningún chico, a ningún joven, que se case a mitad de los estudios, porque yo estaba en mi segundo año de seminario en Dallas y me casé y tuve que llevar toda una carga de estudios, tuve que trabajar duro para poder hacerme cargo ahora de una esposa con todo lo que eso implica, y fue duro, fue difícil tener que levantarme a las 5 de la mañana y acostarme a las 12 de la noche, dormir poco, disciplinarme. Ahí aprendí lo que es disciplina, pero Dios lo hizo soberanamente y le doy gracias hasta el día de hoy. Gracias. Dios obra en soberanía. El año que viene vamos a cumplir 50 años de ser casados, mi esposa y yo, y nos conocimos en la escuela alta. Ella tenía 16, yo los 17, y Dios, en el proceso en que yo iba en ese camino de que Dios me estaba buscando y buscando la salvación, pasé un tiempo de depresión, bastante depresión. No quería ir a la escuela, no tenía ambición, etc. Mis amigos me dijeron: mira, Alex, ¿por qué no tocas con nosotros en la banda? Yo tocaba el saxofón, pero lo dejé por un rato. Mira, vamos a la banda, vamos a tocar en la banda. Entonces me puse en la banda para tocar el saxofón en la banda. Un día, ensayando la banda, me dijeron: mira, hay una muchacha en la banda que toca el clarinete, ¿la has notado? Le dije: no, ¿quién es? Es la muchacha que toca el clarinete en el tercer lugar, se llama Fabi. Es bonita, fíjate de ella mañana. En la mañana fui, me fijé con las muchachas que estaban allí, y ahí estaba Fabi. Y al punto que la vi, me enamoré con ella, fíjese. Y con eso, me enamoré con ella, pero la quería conocer, y en tiempo nos conocimos, tocamos en la banda por 2 años, y ella, en esa época, a los 15 años, su madre se había muerto y quedó huérfana con sus hermanos y hermanas, y fueron todos esparramados por todas partes. Más los misioneros a Calexico de la iglesia de los hermanos de Grace habían plantado una iglesia, y ellos adoptaron a mi esposa Fabi y a su hermana, que había recién nacido de 2 meses. Y con esa fue adoptada, y cuando nos conocimos, ella me introdujo a la iglesia evangélica. Y en ese proceso entonces fui a la iglesia evangélica, éramos amigos, pero yo me estaba enamorando con ella. Y yo sabía que esa iba a ser mi esposa, no había duda. Yo lo sabía, mas ella no lo sabía, y sus padres menos. Pero más después de 6 años de ser amigos, y le pedí la mano al matrimonio cuando estaba en el colegio, era senior en el colegio, le pedí la mano, era junior en el colegio, le pedí la mano al padre. Me dijo: no te puedes casar con ella hasta que termines tus estudios en el colegio. Y los terminé en 1 año y medio para casarnos, y lo fuimos al seminario. Le dije, cuando le pedí la mano de matrimonio, le dije: voy a ser pastor y quiero que me acompañes. Y me acompañó, dijo que sí, quiero ser esposa pastor. Me acompañó, nos casamos, a terminar los estudios de colegio, a empezar el seminario, y nos fue para nosotros diferente, doctor. Estábamos enamorados. El tiempo en el seminario fue duro, pero fue una bendición. Nos amábamos, estábamos juntos, y el Señor
Para mí tengo 3 amores: Cristo, a mi esposa y mis hijos, y la iglesia. Son mis 3 amores. Y ella ha sido mi compañera, y sin ella no he podido hacer lo que hemos hecho. Ella ha estado ahí. Una vez le pregunté a un pastor hispano allá: oye, hermano, ¿y tú qué haces? Bueno, yo predico, yo aconsejo, y yo enseño, evangelizo, hago discipulado, una lista tremenda de cosas. Le dije: oye, tú, hermana, ¿y tú qué haces como esposa de pastor? Dice: yo le doy cuerda a mi esposo. Y es lo que mi esposa hace, me da cuerda. Y es un discipulado tremendo. Qué bendición. Gracias a Dios. Gracias, hermano Henry. Bueno, como ya les mencioné, yo a la edad de 25 años fui a un viaje misionero de verano, donde varios estudiantes de varias universidades cristianas fuimos para estar unos meses, 1 mes y medio en trabajo misionero en Guatemala y México. Y fue justamente en ese viaje donde yo noté esta pelirroja muy linda, muy vivaz, muy atractiva, en camino juntos como jóvenes de El Paso, Texas, a la Ciudad de México en tren. Justamente en ese viaje es donde la conocí a Bárbara. Y desde el primer día que la vi me llamó mucho la atención. Y me acuerdo que en ese viaje Bárbara, aparentemente yo le causé cierta impresión, no tanto porque soy pintón o galán, sino porque la hacía reír. Y creo que eso le llamó la atención y me dijo un día: "You're cute". Tú eres cute, no sé cómo traducimos eso, simpático, chulo, qué sé yo. Lo que le quieran decir ustedes. Bueno, eso me dio ánimo, ¿no? Bueno, si ella piensa eso de mí, entonces vamos a entrarle aquí. Y fue en ese viaje donde nos conocimos. Mejor, yo la hacía reír más, ella respondía más. Digo, esto va bien. Entonces, terminando ese viaje misionero, que sí trabajamos, no es que simplemente gasté el tiempo con Bárbara. Pero después de ese viaje misionero yo creo que el Señor hizo de que nuestra relación, que comenzó así de una manera superficial, se convirtiera en una relación de amistad. Y no muchos meses después de ese viaje, en 1972, con el permiso de los padres, por supuesto, y el permiso de mis padres y la bendición de otros, decidimos casarnos. Y bueno, y el resto es historia. 1972, noviembre de ese mes hasta el presente, ¿cuántos son? ¿47 años? 5, ¿no? 45 años. Así que ya vamos llegando ahí al 50 aniversario. Y bueno, y hoy tengo el gozo de tenerla conmigo en este viaje, porque normalmente Bárbara no viaja conmigo, pero hoy está. Y estoy muy contento de que Bárbara esté aquí. Es una bendición. Y voy a decir algo que no debería decir, pero mañana es su cumpleaños. Bueno. Muy bien. Gracias, hermanos. Seguimos en esta área personal, hablando de sus esposas con tantas responsabilidades. Platíquenos un poquito de cómo cuidan a su esposa, cómo cultivan la relación con su esposa. Hermano Miguel. Bueno, yo creo que eso va a variar mucho de matrimonio a matrimonio. Mi esposa es una mujer de bajo mantenimiento. No requiere mucho necesariamente de que yo la mime, por así decirlo. Y eso pues quizás no sea el caso para otras parejas, de manera que usted necesita conocer a su esposa. Pero nosotros pasamos mucho tiempo juntos. En casa tenemos un estudio de buen tamaño y el estudio tiene 2 escritorios. Uno es de ella, uno es mío. Y ahí cada uno leyendo y trabajando, conversa el uno con el otro con frecuencia de las cosas que estamos leyendo, de las que estamos trabajando. Eso es una manera. No me puede acompañar en todos los viajes porque ella es médico
pero la mayor parte del tiempo que me puede acompañar, ella está conmigo. De manera que ahí también compartimos tiempo juntos. Por razones soberanas de Dios no tenemos hijos. Tenemos ahora un sobrino de 11 años que estamos criando, pero mencioné eso solamente para decir que al no tener hijos también hay un tiempo ahí que hay que dedicárselo a los hijos que nosotros hemos podido dedicarlo el uno al otro. Y no estoy diciendo con eso que no tengan hijos, sino que eso ha facilitado, al ser ambos médicos y yo pastor, pero al no tener hijos, ha facilitado que podamos pasar más tiempo juntos el uno con el otro. Y bueno, conversamos continuamente cuando yo estoy fuera. Y esa es más o menos mi historia, pero yo creo que necesita saber que hay muchas esposas que necesitan mucho más afirmación y tiempo y mimo, si se quiere, que otras, y necesitamos responder de acuerdo a cada mujer que Dios te haya dado. Bien, gracias. Bueno, mi esposa es hija única y todo aquel que sepa algo de eso sabe que no es fácil. Darle todas los gustos y las cosas que recibió en su hogar con su madre y con su abuela y todo eso. De manera que en ese sentido ha sido un poquito difícil, pero el Señor ha sido misericordioso. Tenemos 4 hijos, los 4 son del Señor, quizá no tanto a causa de nosotros, sino a pesar de nosotros, porque desde que hago lo que estoy haciendo he tenido que viajar muchísimo, pero Dios ha obrado, ha puesto paciencia en ella y en los hijos y también bastante paciencia en mí. Tener que permanecer fuera del hogar no es nada muy agradable. Le decía esta mañana a alguien que he dormido en todo lo que se pueda dormir. He dormido en el suelo, en una silla, en una butaca, en un sofá, en un catre, en una cama de esas que son así y en otras de esas que son así. Y lo único que me falta es dormir en el filo de un machete. Pero el Señor ha sido misericordioso, nunca nos ha faltado nada. He procurado que no le falte nada a la familia. Dios ha provisto de todo. Cuando viajo por ahí me preguntan qué necesito y le digo con toda franqueza. Me preguntan, ¿necesitas ropa? No. ¿Zapatos? No. ¿Comida? No. ¿Dinero? No. No lo necesito ni lo quiero. ¿Qué necesitas? Que ores por mí. Esa es la única necesidad que tengo, que mis hermanos y hermanas oren por mí y oren por nosotros. Y debo decir, mi esposa desde hace 7, 8 años más o menos fue diagnosticada con Alzheimer y eso pues causa un poco de dificultad, porque si alguien aquí tiene la mala fortuna de tener un familiar con Alzheimer, sabe que es más difícil para el que cuida a la persona que para la persona misma. Ella también ha sufrido un par de caídas que le ha hecho daño en la espalda, así es que aunque quisiera no puede viajar. Los viajes de ella son cortos. Dios le ha dado la bendición de tener 10 nietos, así es que cuida bastante de sus nietos y ahí está. Damos gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, por lo bueno y por lo malo. Los momentos muy agradables y muy felices y otros momentos no tan agradables y no tan felices como estos, por ejemplo, de enfermedad. Y lo único que puedo decir, porque soy un firme creyente en la soberanía de Dios, que toda la gloria es para Él. La pregunta es de suma importancia, porque como dijo el pastor, el doctor, si en el ministerio uno pierde su familia, pierde su ministerio.
porque son parte del requisito que se encuentran en capítulo 3, capítulo 1 de Tito y de Timoteo 3. Como le dije antemano, mi tres amores es Cristo, mi esposa y la iglesia, pero no todo el tiempo han sido en ese orden. Había un tiempo cuando era Cristo, la iglesia y después la familia, después la esposa. Ese fue un gran error y lo aprendí después de unos 2 años en el ministerio, que estaba yo cometiendo un error, que debe ser Cristo y la familia y luego el ministerio. Y mi esposa me hizo ver eso, que estaba yo en error. Me aconsejó, me dijo que no era lo ideal, no era la manera de ministrar si no estaba consciente de su vida y de los hijos. Y para mí fue un despierto. Y entonces comencé a ministrar a mi esposa. Es mi amor, es mi mejor amiga. Si tuviera un día para vivir y me dijeran con quién la quieres pasar, con quién la pasaría con mi esposa. Es mi mejor amiga. Y si tengo un tiempo libre, la paso con ella. Y es mi amor. Le titulo Mi vida, es mi vida. Y entonces la cuido, como dice en Efesios capítulo 5, de nutrirla, de cuidarla, que sea ella cariñosamente. Y todo lo que hago es para ella. Somos un equipo. Y en Iglesia Hispana, como reconocemos, somos iglesias humildes. No tenemos el privilegio que la esposa no esté involucrada en la obra, que esté nomás cuidando a los hijos, que esté en casa enseñando. Ese es un lujo que la Iglesia Hispana no se le concede. Tiene que estar la esposa también ministrando, así a las damas, a los niños. Entonces nos hemos involucrado en la obra, ministrar, pero con cuidado, que ella ministre tocante sus dones. No se encarga de todo lo que se hace, sino tocante sus dones. Tiene donde de enseñar, donde de servir, puede cantar, canta en el coro, se encarga de dirigir las esposas de los líderes, tiene su clase de enseñanza. Y como profesor de homilética, le di clases a ella en cómo enseñar, cómo dar sermones a las damas, y le preparé para que ella ministre y que tenga éxito en su ministerio, y así lo ha hecho. Cuando pienso de la iglesia, yo preparé la iglesia para mi familia, para que mi esposa y mis hijos amaran la iglesia. Y todo lo que hago es para que ellos, que sean nutrados en la iglesia, ellos son parte de la iglesia. Mi esposa nunca sabe de lo que yo voy a predicar. Nunca le digo. En vez me dice, ¿qué vas a predicar? Le digo, te va a gustar. Te va a gustar. Va a ser largo, pero te va a gustar. Y nunca lo sabe. Ni los chistes que digo en la iglesia se los digo a ella. Ella los oye por primera vez ahí sentada. Y por eso viene y escucha los sermones. También nuestros hijos. La iglesia fue para ellos, formados para ellos, y para que ellos amen la iglesia, porque ahí están nutrados. Queremos que la iglesia es nuestra familia, la manera de ser nutrada. Sus amigas son de la iglesia. Cuido que le dé tiempo para ella, para que esté con las hermanas, para que ella disfrute con el compañerismo de las hermanas. Oramos juntos y lo principal es que ella reconozca que aparte de Cristo, ella es lo que amo más, y que ella lo sabe, que mi amor está completamente dedicada a ella. Bueno, como tal vez han podido notar, yo creo que el matrimonio es el producto de cultivo. O sea, cuando entramos al matrimonio con ilusiones, románticamente, como jóvenes,
tenemos ciertas expectativas de lo que va a ser o queremos que sea, y la experiencia de la vida juntos nos enseña algo distinto. Y por supuesto, cada uno de nosotros hemos cometido errores, como el hermano ha mencionado, y tal vez en nuestros años de matrimonio y como esposos y como familia, yo a veces he dado más lugar a viajar y al ministerio que a mi familia. Eso ha cambiado, por supuesto, en una manera singular, porque hoy nuestros hijos ya están casados, tenemos nietos, tenemos 2 hijos casados, Stevie y Mónica, y 4 nietos. Y Bárbara en estos días está totalmente dedicada a instruir a nuestros nietos e instruir a madres más jóvenes dentro de la congregación, justamente amar a sus esposos, amar a sus hijos, y es un ministerio muy bonito que Bárbara está teniendo ahora, en esta época de su vida. Pero como todos, cometimos errores, y el Señor en su gracia, porque es pura misericordia y gracia del Señor que nos mantuvo hasta el día de hoy, y estamos juntos en la obra, estamos contentos de participar en el ministerio que Él nos concedió a los 2, en particular a mí, y nuestra relación es una de amarnos y apoyarnos el uno al otro, y hoy, como decía el hermano, comenzamos el día de esta manera. Lo primero que hacemos, nos levantamos como a las 5 de la mañana más o menos, y vamos a la cocina, yo me hago mi mate, y a Bárbara yo le hago su mate también. Entonces, después de tener el mate listo, vamos a nuestro cuarto, yo tengo mi oficinita, Bárbara tiene su lugar ahí también, y cada uno de nosotros tenemos un tiempo devocional, de oración, de lectura, cada uno con nuestro mate, porque el mate no puede faltar en nuestra casa. Si ustedes van a Argentina, acabo de regresar de Argentina hace 2 semanas y media, una conferencia como esta, mientras uno está predicando, mitad de la congregación está con su termo y con su mate. O sea que es una costumbre muy agradable para mí. A lo mejor los que no conocen el mate no, pero si no saben lo que es, después les hablo, vengan a conversar conmigo. En lugar de sacarse fotos conmigo, les hablo del mate. Pero nuestra relación con Bárbara ha sido una de crecimiento. Claro, después de 45 años de casados crecemos, y el Señor nos da nuevas oportunidades, y realmente cada año es algo mejor que lo que fue en el pasado. Así que estamos agradecidos al Señor. A veces creo que tú dijiste, Evis, que nuestros hijos y nuestro matrimonio es lo que es, no por causa necesariamente nuestro, sino a pesar de nosotros a veces, y el Señor en su gracia nos ha concedido una familia, un matrimonio agradable a Él, una familia que nos trae gozo a nosotros, y es, creo, una familia que trae bendición a otros dentro de la iglesia en general. Pero todavía estamos aprendiendo. Creo que los próximos 45 años van a mejorar más las cosas. Gracias, hermanos queridos. Miguel, adelante, por favor. Quería simplemente agregar algo para que no todo luzca color de rosa. Cuando nosotros nos mudamos a Santo Domingo, mi esposa norteamericana, en una cultura médica muy diferente a lo que es República Dominicana, se deprimió por 7 años. Y yo reconozco que yo no cuidé como debía haber cuidado de ella durante ese tiempo. Por eso decía Henry, ahora no, todos hemos cometido errores, y yo aprendí que debía haber hecho más durante ese tiempo, porque ese era un tiempo donde ella requería mucho más de mi atención, pero yo no lo vi. Y es increíble que tú puedes ser pastor, consejero y médico y ver depresión en ovejas y en pacientes, y no ver la necesidad de del mismo problema en tu esposa. Por la gracia de Dios, ella salió de ahí, está muy contenta, está muy involucrada en el ministerio, pero oyéndolos a cada uno de ustedes, mientras más involucrada está la esposa en el ministerio, mucho más fácil es tu tiempo con la iglesia, porque es algo que están haciendo juntos y que disfrutan juntos. Gracias, hermanos queridos, por
ser un ejemplo para todos nosotros, no solo en palabras, sino en práctica, y aún siendo hombres semejantes a pasiones a las nuestras, como dijo Santiago, nos enseñan cómo enfrentar el pecado y buscar aplicar la palabra de Dios. Gracias a Dios y a ustedes. Hermano Carballosa, ¿puede cerrar en oración esta sesión? Vamos a orar. Padre querido, gracias por tu gran amor y tu misericordia. Gracias porque tú eres el fundador de la familia y tú eres, oh Señor, el que mantienes a toda familia que alza sus ojos a ti y busca tu presencia. Tú eres el dador de toda buena dádiva y todo don perfecto. Quiero darte las gracias por cada hermano, por cada hermana aquí presente, por cada matrimonio, por cada familia, por aquellos que llevan años unidos en matrimonio. Te ruego que les cuides, que les mantengas, que les protejas en este mundo tan turbulento en el cual vivimos. Y a los jóvenes que aún están solteros, te ruego, Señor, que cuando busquen a quien unirse, que lo hagan en tu voluntad, que sea un matrimonio fundado en la voluntad de Dios. Ese es el ingrediente principal de cada unión matrimonial. Gracias, oh Señor, por este tiempo, por esta conferencia, por todo lo que nos has permitido aprender juntos. Tuya es la gloria y tuya es la honra. Tú eres el soberano Dios del universo. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.